La revista fue dirigida por el maestro Ramón Bogarín. Publicada entre los años 1921 y 1966. Marca una época a nivel país por las diversas temáticas que aborda. En esta presentación se especificarán los aportes de la revista para el estudio del idioma guaraní. 6 apartados que contiene la revista y que permiten dimensionar su importancia para el idioma guaraní. Guaranismo, literatura, toponomía, bilingüismo, guaranización y gramática. En el apartado de guaranismo se resalta el aspecto etimológico de palabras en guaraní. Además, explica brevemente su historia y posibles acontecimientos que permitieron el significado del concepto en estudio. La revista se destaca por la promoción literaria. Presenta poemas, cuentos, fábulas, letras de músicas, etc. Con ello estimulando la lectura y uso del guaraní. En las publicaciones de la revista se encuentra un apartado que lleva por título Toponomía. Que hoy en día es entendido como toponimia, el estudio de nombres propios de lugares. El maestro Ramón Bogarín emplea la misma técnica de análisis que en el apartado de guaranismo. El bilingüismo. Tema fundamental en aquella y esta época. La revista presentaba un apartado dedicado a ello. Guaranización. Apartado en el cual el maestro Bogarín analiza las modificaciones de palabras pertenecientes a la lengua castellana bajo la influencia del guaraní. En este punto también puede observarse los diminutivos de nombres propios de la lengua castellana, y cómo estos pasan al guaraní. El aspecto gramatical no podía faltar. En la revista se analiza la gramática guaraní y el correcto uso del idioma. Como conclusión, podemos decir que la revista posee muchos elementos de estudio que sirven para investigar el idioma guaraní. Su evolución en el tiempo, la grafía, etimología, usos, etc. Asimismo, es un documento de preservación del idioma. Los ejemplares de la revista pueden ser consultados en el Archivo Nacional de la República. En un artículo que será publicado sobre dicho tema se abordará de manera más detallada cada capítulo. Contacto del investigador.